suba de impuestos para poder potabilizar esa agua, ¿no? Que la mayoría de las veces termina siendo pagado por los contribuyentes, digamos, todos nosotros que estamos acá, ¿no? En aumento del agua. En ningún momento ha venido a colación el hecho de cuestionarse el modelo productivo agrario a gran escala, llámese soja, ¿no? Con el poco valor agregado que tiene para el país, con insumos de fuera, con agroquímicos de fuera, con poca producción, poco valor agregado a lo que es la soja y que todo se exporta. Quiero decir, las contras de todo ese modelo las sufrimos nosotros cuando eso ya no funcione más. En ningún momento alguien, un ministerio, no sé, lo pregunto desde el desconocimiento, ¿no? Nadie se ha planteado decir, bueno, capaz que este no es el modelo productivo. Lo que nos sucedió en relación a, por ejemplo, el tema que hablar con la soja, no sé, pero en Santa Lucía con los tambos, que es también, no es quizás un gran, no es un agronegocio, pero, y porque a veces son también los chicos, pero también contaminan. De cualquier manera el impacto... No, porque, claro, hay que entender que depende del uso que le des al suelo y al agua, ¿no? Y en ese caso, si dicen, bueno, hay que hacer tratamientos en los tambos, digo, en sí hay un cambio de modelo. Porque vos estás pidiendo, ¿entendés? Estás y trabajando también con los productores, le das posibilidades, no sé bien los detalles, ¿no? Pero es lo que entiendo de que conozco, conociendo lo que se hace en Santa Lucía. Entonces, quizás no hay, es verdad, capaz que dicen, no, hay que cambiar este modelo. Eso, no sé, se frenaron, por ejemplo, los feedlots en Santa Lucía. No digo, hay algunos cambios, pero yo creo que es más gradual y también si uno se planta desde, bueno, voy a construir, desde mi parte constructiva, voy a aportar a lo que es todo el proceso de participación, sí, a largo plazo o a mediano plazo, yo creo que las cosas van a cambiar. Sí, es inevitable, hacer una comparación, ¿no? De lo que pasa muchas veces entre el norte y el sur con los grandes productores y con los pequeños productores, ¿no? O sea, de alguna forma en el sur pagamos las consecuencias de un modelo productivo del norte que ya no ha funcionado, ¿no? Y que bueno, y quiero decir, ¿no? Eso para mí, ¿no? Mi punto de vista, es un reflejo, ¿no? Hay un paralelismo, ¿no? De alguna manera con los grandes productores, con los pequeños. No sé si se entiende. Sí. A ver, pero para Paola también estaba la pregunta, me parece. Fernando. Sí, yo iba a preguntar hoy porque estaban hablando que... ¿Puedo preguntar? Pero capaz que si ese está en relación a este tema, porque sí, así lo cerramos. Digo, sí, el tema de riego. Cuénteme. La pregunta que venía grabada porque había dicho que tenía muchos problemas y eso con la tierra, que no crecían. ¿A quién está dirigida? A ellos, que tenían problemas con la tierra, que era muy difícil con la asada y como que no estaban creciendo, y me dio curiosidad saber en qué zona es y por qué. No. El tema de la asada. Está, porque como hiciste tanto alarde con la asada, entonces me llamó la atención y hice una pregunta. Es más, aprovecho para pedir disculpas personalmente si ella agarró la asada, pero hay muchos técnicos que no lo hacen. No, está bien. Tampoco está mal que lo hagan. Digo que a veces hay la edición de la escala. Ok, entonces... No, yo me quedé pensando en el tema del modelo productivo. Voy a contestar desde lo personal, no puedo dar como la palabra de representante del Ministerio de Ganadería. ¿Por qué? Porque creo que el modelo productivo es algo que no... o sea, yo soy técnica, estudié en la Facultad de Ingeniería, soy ingeniera hidráulica ambiental. Como que cuando hablamos de modelo productivo, me parece que pasa por otros especialistas. O sea, el modelo productivo que está llevando el Uruguay y la región y el mundo, estamos hablando del mundo, porque nosotros no decidimos nuestro modelo, podemos serlo, pero también estamos insertos en el mundo, y es algo tan complejo de definir que es lo siento muy filosófico para mi capacidad. Después, ¿qué más quería comentar? Bueno, el tema que... Ahí está, se me fue. Sí.
No, en cuanto al modelo productivo, creo que deberíamos sí, como Uruguay, tener un modelo productivo, porque vamos en camino a que, por ejemplo, me dedico a la carne, yo soy criadora. Por supuesto que tengo que vender mis terneros a alguien que los exporte, porque el Uruguay es exportador de carne. Y estamos teniendo las influencias de Europa de que quieren algo sustentable, una carne que sea con características de que hayan comido, por ejemplo, pasto y que sea... Trazabilidad. La trazabilidad. No, estoy hablando de lo que consume el animal, que es lo que realmente los del norte quieren que produzcamos de tal manera. Ajá. Entonces, desde el Uruguay tenemos dos modelos, el que produce de esa manera y el que está con el feedlot, el que está a base de soja, el que está a base de que era lo que yo diferenciaba hoy, queremos rentabilidad o queremos sustentabilidad. Ahora no pasa nada. No, es que... Para aquí tenemos a Carla. es que muchas veces se da por sentado afirmaciones como, bueno, ya está probado que este no es el modelo, que este embalse contamina, eutrofización. O sea, muchas cosas que se dan como frases genéricas y ya están probadas. El de Ciagua, que yo participé como aportando a Mariana Gil, que participó como grupo asesor, fue bastante interesante porque cuando se habló de la ley de riego había así como dos bandos y fue una discusión donde cada uno iba diciendo sus comentarios y no se llegaba a un acuerdo. Definitivamente, algo que para uno decía ya está aprobado, otro grupo decía ya está aprobado lo contrario. Entonces fue interesante ver cómo se tienen que plasmar las dos opiniones y decir, bueno, en realidad hay discrepancia y hay que estudiarlo hasta llegar a una conclusión. Entonces, bueno, por eso también pienso que en el Plan Nacional de Agua no se podía extender mucho en esa discusión porque se estaba discutiendo y porque no había consenso. O sea, entonces, lo que se dijo del grupo asesor fue, hay discrepancias sobre este tema y estas son las dos visiones. Y ahí, Carla. Perdón, quería felicitar por la pregunta del sistema productivo, pero en realidad me parece que es algo que nos tenemos que preguntar, aunque puede sonar un poco utópico. En realidad es algo que todos tenemos que plantear, ¿no? Y que en realidad yo creo que hay un sistema productivo dominante, pero hay sistemas productivos que coexisten en menor cantidad, en menor proporción, que pueden generar políticas para favorecer a unos u otros. Entonces me parece que no es tan utópico, por más que el sistema productivo preponderante sea ya a nivel global, ¿no? Entonces te felicito por tenerlo. El tema me parece que es algo que también es hay que tenerlo en cuenta para no pensar que solo se puede ir mitigando los efectos del sistema productivo, sino que hay alternativas a mitigar. Sí. Después lo que decías ahora, perdón, lo de las dos visiones, no sé sobre qué tema es, pero el tema de la eutrofización y el problema de los embalses es algo que está totalmente... Sí, absolutamente. No sé sobre qué tema era que estaban las dos... No, es que en realidad es como que la frase genérica es riego es igual a contaminación de agua. Esa es la frase, y ya está probada. Entonces esa es la frase que yo no puedo defender si no miro datos, corro un modelo, miro el riego, miro el caso, miro la contaminación, miro la calidad y miro lo que me da, y ahí sí veo si hay contaminación de agua o no contaminación de agua. Entonces, la frase genérica ya está comprobado que el riego y los embalses traen contaminación de agua, no la siento, no como técnica, no puedo ni discutirla. Claro, entonces siento eso. No es el riego en sí mismo, sino la construcción de embalses, lo que se está, digamos, poniendo en tela de juicio, en el sentido de que es lo que se favorece, digamos, en esa modificación de riego. O sea, es lo que se favorece y no incluye eso que vos mencionás vos de analizar diferentes estrategias, hacer un análisis de impacto ambiental, análisis económico, impacto social, etc., ¿no? No está dentro de lo que... O sea, no se incluye dentro no hay un programa para analizar cómo estas modificaciones van a afectar y no hay comparación de alternativas, por lo menos me parece que no existen. Entonces,
Yo creo que me parece que es un sí. proceso necesario. Habría que haber otra mesa que se llame ley de riego y vamos a hacerlo contigo, porque yo creo exactamente lo contrario, que lo que hay hoy no está, y las modificaciones haría una ampliación, una profundización en ese estudio. Si serán distintas las visiones, que creo que la modificación introduce aspectos ambientales y trata de reglamentar cosas que hoy no hay. Porque la ley de riego ya existe, y ya existe y es la que reglamenta el riego que tenemos hoy. Entonces, bueno, pero para mí merece una mesa aparte y... Entonces, No, yo quería decir que en este país es legal la producción de soja y el uso de agrotóxicos, eso es una realidad, ¿sí? Y se habla de una coexistencia de las producciones. Ahí es donde la coexistencia no existe. Yo soy apicultora, el hecho de que una avioneta pase por donde yo tengo las colmenas y me maten abejas, la coexistencia no existió la dominancia de un tipo de producción sobre otra, ¿sí? El hecho de que yo tengo la miel contaminada por un polen, cuando yo no le puedo decir a las abejas, no vayas a lo del vecino, quédate acá. No, la abeja vuela, va hasta 5 kilómetros por agua, perdón, hasta 3 kilómetros por agua, va 2,5 kilómetros por comida. Entonces, yo no puedo controlar esa producción. Y hay una producción que combate mi producción. Lo que le pasó a los productores de la armonía, que regaron sus invernáculos y alguien había tirado de manera inconsciente, irresponsable, los vertidos de su producción a las aguas que le contaminaron la producción y que no van a poder producir por varios años, eso no lo había dicho antes, no tiene nada que ver con la asada, pero esos productores no van a poder producir porque está todo contaminado. Y el Estado encontró una solución que es darle 20.000 pesos por mes. Conozco una familia, 20.000 pesos por mes, no paga su producción, su vida, ¿sí? No paga su angustia, su tristeza. Y ahí no hubo coexistencia de las producciones, no hay. Hay una producción que es dominante sobre la otra. Nada más. ok, muchas gracias. Entonces, Alfonso y Sergio. Tengo una que está relacionada con lo que estaban hablando recién, que ya está en parte contestada, pero la hago corta para ver si lo enviamos al final una. Bueno, ¿cómo compatibilizar dos posturas que parecen ser antagónicas y que privilegian el acceso y calidad de agua a sujetos diferentes? Uno, el acceso del agua al ser humano, y otro, proveer de agua a empresas con cultivos agroindustriales o a cultivos agroindustriales. ¿Qué objetivos se van a subordinar, tanto en el Plan Nacional de Aguas o en la Ley de Riego? Es decir, esos objetivos centrales que tienen el Plan Nacional de Aguas, ¿cuál en esa compatibilización de los dos, la Ley Nacional de Riego, la Ley Nacional de Aguas o el Plan Nacional de Aguas o la Ley de Riego, van a subordinar? Es decir, van a dejar de lado esos objetivos, de pronto el primero, el segundo o el tercero, como choca demasiado con la intención que tiene la Ley de Riego, va a tener que de pronto ser bajado a un cuarto, un quinto lugar, digamos, como objetivo, y se van a conformar con un objetivo capaz que es secundario o terciario, en pos del interés económico que tiene peso y que los tomadores de decisiones muchas veces tampoco están tan educados ni concientizados sobre este tema. Les pregunto un poco eso, de cómo creen que se puede llegar a eso y cuáles objetivos creen que se van a subordinar en las dos, en la Ley de Riego y en el Plan Nacional de Aguas. Sería el plan de regado, ¿no? Lo que decimos, no la ley de riego. Las modificaciones en la ley de Riego, ¿verdad? La ley de Riego con las modificaciones y en el Plan Nacional de Agua. Parecen antagónicos de alguna manera. La normativa es clara y la prioridad es para uso de agua potable y saneamiento. Incluso dice, como mostró Víctor, dice que estará la parte social por sobre la económica. Lo dice claro, y eso es lo que rige. Después está cuando en una cuenca hay otorgas de agua y ahí tenés que también hacer un balance, ¿no? Porque tampoco es que se da agua nomás. Se hace un análisis de agua disponible, del agua y en ese sentido, por ejemplo, los caudales ambientales, la idea es introducir también una parte de agua para el ambiente, que hoy en día lo que se usa no está pensado en un caudal ambiental, está pensado en un caudal de servidumbre que tiene que dejar pasar una represa. Entonces, esas cosas, la ley, si digamos, en el caso de que se otorgue agua para riego, pero tiene que haber un caudal ambiental, ahí va a tener quizás que ser un poquito menos o en otro momento, o tendrá que hacer, hay que ajustarse, tendrá que hacer, no sé, juntar agua, digamos, hay que manejarse
y buscar mecanismos. Yo lo hago más en plano general, es decir, en las políticas nacionales generales. Es decir, cuando yo digo vamos a construir cientos de miles de embalses en todo Uruguay, pues si no estoy yendo en contra del primer objetivo del Plan Nacional de Agua, que es tratar de mantener, digamos, la calidad de agua en su mejor situación para que, no sé, para que se pueda ser utilizada para beber el consumo humano o para el ecosistema. Es decir, me parece que nomás las dos intenciones son bastante antagónicas y se llevan en profundidad a cabo. Si hay una que va a solaparse y va a tener que subordinar los objetivos principales, me parece. Digo, no es una visión un poco pesimista, pero... Sí, no, la verdad que lo planteaste una visión. No son cientos de miles de embalses. No, se analiza, como bien dijo ella, si se le da la prioridad a lo que ya tiene y se analiza el caso a caso, digamos. No hay solución de, no sé, voy a construir un embalse por encima de las personas que quieren tomar agua o voy a contaminar, no hay eso, no lo veo, no veo ese escenario que estás viviendo vos. Como que el escenario que hay hoy ya es bastante crítico con la cantidad de embalses y la cantidad de capas. Si ya es crítico y no se puede construir, ¿por qué va a haber algo que profundice eso? No, pero es que no lo va a profundizar, o sea, si la modificación empeora o no se va a realizar, para eso va a estar el análisis. Y después entra evaluación de impacto y evaluación estratégica. También son otros instrumentos que más en embalses grandes sí o sí lo tienen que tener. Por ejemplo, son... Bueno, por ejemplo, ¿dónde está la evaluación estratégica del Río Negro para instalar una planta de celulosa? Tiene que haber, estoy de acuerdo. Lo están dando como decidido el proyecto y no existe esa evaluación de impacto ambiental. Entonces, es decir, ¿se corresponden las palabras con los hechos? Ese es el problema. Pero eso se está haciendo. Obviamente. Pero, perdona. Voy a la dinámica de rato. Sergio, perdón. La pregunta mía para la ingeniera, por favor. Sí. Te voy a pedir que voy a apelar a tu memoria porque justo tuve un problema con la lapicera y me quedó a medio escribir. Cuando estabas haciendo tu presentación, sí, contabas que hubieron, ¿no? Al interior del grupo que estaba trabajando, tuvieron discrepancias dónde poner el tema sobre lo sustentable, lo ambiental y la producción, que decían que como que primara la producción sobre lo sustentable, como que si fuesen cosas totalmente opuestas. Y me gustaría saber si se dirimió, primero, me gustaría saber si se dirimió esa situación interna, cómo se dirimió, y si no le parece que justamente la necesidad es empezar a meter lo sustentable y el medio ambiente dentro de lo productivo, de contemplarlo. Y aprovecho mientras ahí capaz hacer una visita, porque veo que están todos bastante interesados con el tema de los modelos productivos en Uruguay. Los invito a seguir lo que está pasando en Canelones, no sé si saben, pero hay un movimiento libre de soja transgénica en Uruguay. Este lunes va a haber una asamblea general allá en Canelones, en Sauce. Los invito a informarse y a tratar de participar en esta cuestión. Bueno, sí, la discusión fue básicamente porque ¿qué nació primero? Si nace la producción y se quiere hacer de un modo sustentable, entonces se generan la regulación de los planes de uso de manejo responsable y los planes de uso y manejo del suelo para riego, para controlar la erosión y para hacer la producción sustentable, o si primero, bueno, la producción ya existe y yo tengo que resolver un problema ambiental, entonces el motivo para hacer esa regulación es ambiental. La verdad que bastó con mirar, o sea, las opciones eran o ponerlo dentro del primer grupo de programas que tenía que ver con la conservación, o ponerlo dentro de los planes de gestión integrada, que bueno, son planes y proyectos donde se hace una visión global y se ve los recursos naturales desde un punto más global. En realidad la discusión bastó con leer los titulares donde se decía desarrollo sostenible o crecimiento sostenible y ver que podía ir en ese ámbito. Y yo defiendo más eso porque me parece que la sustentabilidad
también tiene una pata de crecimiento económico y también de desarrollo y crecimiento. Entonces me pareció que podía encajar ahí. Claro, porque veo como contrapuesta con los principios. Por lo menos yo lo entendí de acá. Claro, sí. Porque, bueno, pero en realidad, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos en una parte que está pensado desde el punto de vista ambiental o lo ponemos en una visión más integrada y vemos cómo vamos a gestionar todas las actividades de la cuenca? Y bueno, era como que sí, no sabíamos bien dónde ponerlo, pero al final leyendo los titulares y la definición de cada programa, vimos que se podía, y yo defiendo más que hay que pensar la producción de un modo sustentable. No es tipo, bueno, produzco y después si tengo un problema ambiental, trato de resolver el problema ambiental. Y genero la regulación y genero la mitigación y el control para que esa producción sea, para que no contamine, sino ya pensar desde el nacimiento. Ahí queda clara que la razón que tenía es que en este país, a nivel por lo menos gubernamental, el principio de precaución no existe. El principio de precaución no se aplica a nada. Es mitigar, tratar de solucionar las cosas que se han hecho mal, pero el principio de precaución, que ahora justamente cuando algo puede afectar, no se aplica. Acá, al revés, vamos para adelante. O sea, tenemos todo el dinero contaminado que hacemos, hagamos todo lo que queremos. Bueno, vamos a ir redondeando esta mesa. Creo que ha sido bastante fructífera. Dejamos a la última intervención que teníamos en parte de los panelistas, si había una de Carla, o ya no. No se quedan muchas. Ok, entonces vamos a ver si hay alguien más de los del taller. Una puntual con respecto al plan, que el plan también como programa, como objetivo, identifica educación y extensión, ¿no? Y bueno, quiero saber por parte de INAGUA y por parte también del Ministerio de Ganadería, qué plan concreto hay de educación o de extensión con respecto al recurso hídrico como tal, quiero decir. En ese proyecto se está trabajando dentro del Ministerio nuestro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con el Ministerio de Educación y Cultura y con todos los que tendrán que ver en ese sentido, ¿no? Pero es algo re importante justamente para que llegue a toda la gente, que estoy de acuerdo que es fundamental. Eso, digamos, se está trabajando porque más allá de que hay trabajo, sí, pero la cosa es hacer el foco, ¿no? En el agua, por ejemplo, empezar a hacer o ya sea publicaciones o algo vía comunicación, digamos. Además, aunque hagas una cosa, eso capaz que no le llega a todo el mundo, ¿no? Eso pasa, eso fue mi intención cuando dije. Hay que seguir haciendo para que llegue a un montón de lugares. Y en ese esfuerzo se está, seguramente también después se trabaje con la facultad, con la UDELAR, por ejemplo. Como algo muy integrador, interrelacionado, ¿no? Como que busca integrar el modelo productivo con el modelo territorial, digamos, el ordenamiento territorial y el recurso en sí, ¿no? O sea, qué proyecto concreto de educación, el recurso en sí como tal hay hoy en día, o si hay alguno o si no hay ninguno. Que yo conozca particular del agua. Yo no hablo por ahí de una publicación en una revista, o sino a nivel de enseñanza, a nivel de escuelas rurales. Bueno, en los programas. De hecho, se me ocurren muchos pueblos rurales. Yo vengo del norte, vengo de Paysandú y se me ocurren un montón. Y lo mismo para el ministerio, ¿no? Lo hablo por mi interés propio, ¿no? No por personal, sino por mi interés. Pero vamos a dejarla que respondas. ¿Qué pasa? Yo ahora no te puedo detallar lo que hay, lo que te puedo decir más o menos lo que me parece. La parte de educación, sí, hay mucha gente que está trabajando en eso, porque estuvimos reunidos con la gente del MEC, que ellos están como más viendo, pero quizás no se fijan justo en el agua, se fijan en general, con temas ambientales, ¿no? Ahora hay que hacer como un esfuerzo para ver el tema del agua. Yo, porque digamos, cuando he dado charlas, que me interesa además también saber cómo están haciendo los programas, a veces reviso los programas de cosas que me interesan a mí, porque justo me interesa todo lo que es la parte de ecología y
temas de agua y hay en los programas, ¿no? Quizás hay que reforzarlos y justamente, digamos, no hay nada escrito que yo sepa lo que se está trabajando en ese proyecto del plan para desarrollar algo más puntual y trabajar el tema del agua. Ok, entonces cerramos con la última. Ya en el fondo. Mi pregunta va para los representantes que deben ser del Estado. Y el señor periodista también la misma pregunta. Capaz que un poco personal. ¿Cree que está bien representado al momento de tomar estas decisiones los intereses sociales, los intereses de la sociedad civil? Del Estado. Yo te hablo como, bueno, funcionaria de Inagua. ¿Qué? Esa es la sociedad civil como tomar agua limpia. Sí, para mi forma de ver, ¿no? Todo lo que fue el proceso de participación, la gente que estuvo en los consejos, las comisiones, en las jornadas abiertas, dijo su opinión. Eso es la parte de consulta, ¿no? Pero antes también se trabajó más que nada con las comisiones y los consejos. Después también estuvo público el documento y había formas para llegar a decir las cosas. Para mí, sí. Y yo creo que cada vez, cuanto más se haga un plan, más, digamos, con un zoom, ¿no? Con intereses más concretos, donde puedas ver, mirá, acá hay un basural, entonces no sé qué, y acá hay una fuente de agua, no sé qué. Cuando vos te vas yendo más a territorio, cada vez más gente va a estar involucrada. Entonces yo como lo que lo veo a futuro cada vez más, ¿no? En un principio se empieza a hablar y ya eso es sano poder hablar, ver las diferencias y que puso un poquito más el tema del agua sobre la mesa, sí. Okay. Entonces cerramos con Víctor, la última intervención. Bueno, yo pienso que la participación cuesta dinero y cuesta recursos. Y esto, porque hay que tener dedicación, hay que informarse, y los representantes de la sociedad, que claro, no vamos a hacer una asamblea de 3 millones de uruguayos, o sea, hay que buscar formas de representación para las distintas instancias, en los distintos niveles, hay que ocupar tiempo de reuniones, hay que facilitar que los representantes puedan un día dejar de ir al trabajo, que no pierdan el salario de ese día. O sea, la participación es una prioridad política y económica. Y si no se toma así, lo que hay es, bueno, lo que escuchamos. O sea, confiar en que los funcionarios de Dinagua están preocupados y van a tratar de avanzar. Yo no lo cuestiono eso, pero lo que pasa es que eso no es un sistema de participación. Es el esfuerzo que ellos están haciendo de, bueno, escuchar y tener en cuenta lo mejor, pero si se olvidaron o no escucharon algo, no es un sistema institucionalizado de participación. Ese es el problema. Entonces, mientras eso no exista, yo creo que lamentablemente los problemas se van a agravar, como se vienen agravando. No es que uno sea catastrofista y quiera decir, no sirve nada, todo está mal. No, es decir, la realidad se está poniendo así y creo que hay que ver por qué. Hay un problema de cuál es el sistema de decisión, cuál es el sistema de gestión, quiénes son los que controlan, y ahí está en juego la participación. Si no se usa la participación, es imposible pensar, no sé, imaginar un Estado gigantesco que va a hacer eso, no. Hay que abrir otro sistema de gestión de las aguas. Mientras eso no ocurra, yo creo que va a ser muy difícil avanzar. Sí, lo del control ciudadano es re importante y es una de las cosas que se trata de estimular, y obviamente para eso hay que tener conocimientos y saber las vías, tiene que estar bien aceptada la comunicación, la educación, un montón de cosas. Lo que sí estaría bueno, voy a ver si consigo esa información para darles de todo lo que es los ámbitos de participación, que es algo formal, en donde hay miembros que representan a los diferentes
actores de esa cuenca, desde el gobierno, usuarios, sociedad civil, y donde se llega, hay actas donde se escribe, más allá de que la voluntad de cada uno, ojo que eso es buen pulmón y sirve para seguir adelante. Quizás no es lo mejor, pero más allá de eso, de la buena voluntad de los funcionarios, hay actas y hay mecanismos formales en donde las cosas están descritas, no es todo porque buenas caras, no, hay las dos cosas. No tienen poder de decisión. ¿Quién? Las comisiones de cuenca y los Pero consejos regionales. Por ejemplo, si en una comisión de cuenca se dice, se hace una propuesta, ¿por qué no puede tener cabida? Porque no pasa. Tú hablas en teoría y en buena voluntad, pero no pasa. En Desiagua hubo una reunión. Disculpame, quizás no conoces a la en comisión de cuenca. Desiagua Hay comisiones de cuenca que funcionan muy bien, en y donde la gente dice propuestas y se hacen, incluso, por ejemplo, no sé, se propone, no sé, la intendencia dice, yo puedo participar de esto, y una sociedad, como por ejemplo en las zonas buffer, los productores de leche dijeron, yo puedo promocionar esto, de informar a los productores en un boletín que tengo de los... Digo, mirá que las cosas pasan, mirá que no. Hay que ser un poco positivo, ir para adelante, y cuando no se hace, bueno, hay que seguir intentando, y si van a dar. Ok, queremos agradecer la participación de nuestros invitados a esta mesa redonda tan fructífera y productiva en un tema que es de actualidad y que recién está, como quedó a todas luces visto en esta mesa, recién está comenzando a rodar, todavía merece muchos ajustes y hay mucha participación que se requiere desde el punto de vista de organizaciones sociales, la parte de apoyo científico también, y por supuesto que el Estado en su rol central en cuanto a articulador, ¿no? Pero creo que quisimos traer este tema este año porque tiene total vigencia y está en completo desarrollo, totalmente. Así que muchas gracias a todos por participar. Gracias.